En su decisión de la semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos empleó un mensaje poco más restrictivo de lo esperado por el mercado, por lo que la moneda mexicana se presionó inicialmente hacia 17,25 pesos por dólar, posteriormente llegó a rebasar los 17,50. Ahora la atención del mercado se enfoca en el tono que utiliza el Banco de México en su reunión de esta semana. Analizo el tema con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto tenerte en el programa. Hola, Víctor, el gusto es mío. Saludos. Gracias, Jorge. El peso mexicano sigue presionado, ¿no? Este martes temprano llegó a 17,57, luego recortó pérdidas, pero cerró sobre 17,50 en un contexto en el que el índice dólar está en su nivel más alto desde noviembre de 2022, 10 meses prácticamente. ¿Qué explica esta depreciación del peso mexicano que hemos visto en los últimos días? Bueno, efectivamente cambió la tendencia desde el principio de mes con el cierre del programa de coberturas de parte de Banxico. Luego, un dato débil de empleo provocó que el peso volviera a acercarse a los 17, pero a partir del día 20, efectivamente, esta percepción de que a lo mejor las tasas de interés en Estados Unidos se mantengan así de altas por más tiempo de lo esperado con algunas noticias de integrantes de la Fed y el comunicado. Esto ha provocado correcciones en la mayoría de los activos financieros con mayor riesgo, incluido el peso mexicano. Y pues vimos una presión diferente, una presión negativa. Pero estos últimos 2 días se le ha sumado a esta presión la posibilidad de un shutdown en el gobierno norteamericano. Recordamos que hace unos meses apenas lograron los republicanos y los demócratas negociar por algunos meses el aumento en el techo de la deuda, aumento para financiar sus programas y sus presupuestos. Y bueno, ya se cumple ese deadline para fin de este mes. No hay todavía un acuerdo para seguir discutiendo. Y de alguna manera el mercado vuelve a contemplar la posibilidad de que haya un cierre en oficinas norteamericanas. Esto no le gusta nada al mercado, sobre todo porque la calificadora Moody's ha dicho que este tipo de cosas no le gusta. Recordamos, esta es la última calificadora que no le ha bajado calificación a Estados Unidos, ya lo hizo Standard & Poor's, ya lo hizo Fitch, y de alguna manera los mercados han aprovechado esta situación para observar correcciones en los mercados. Sí. El mercado cambiario mexicano seguirá muy dependiente de factores externos, ¿no? Los que mencionas, esta postura hawkish de la Fed, la ley de gastos en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y agregaría las noticias sobre China. ¿Cuál es la expectativa? ¿Ya hay un cambio de tendencia, nos decías al principio, que se dio a principios de mes, o solo estamos ante un episodio de depreciación cambiaria? Bueno, sí, técnicamente sí se está observando un cierto cambio de tendencia. Ya no estamos viendo la apreciación o la fortaleza que se observaba en meses anteriores, pero las cosas que lo tenían o que lo tienen fuerte fundamentalmente hablando, siguen ahí. El diferencial de tasas todavía está muy alto, muy amplio, parece que no se va a mover por lo que estamos observando de la Fed y lo que seguramente escucharemos de Banxico esta semana. Entonces, si se llegan a pagar estos miedos, estos riesgos externos, es posible que volvamos a pagarnos o acercarnos otra vez a una cotización de 17 pesos por dólar. Todavía no es contundente o todavía no es estos cambios o esta presión del tipo de cambio, no creo que sea una tendencia que llegue para quedarse. Lo que sí creemos es que el diferencial se puede mantener un tiempo así como está el diferencial de tasas, pero el camino está lleno de riesgos que lo puedan provocar esta volatilidad como lo estamos observando. Ya. Ahora, en este marco, el jueves Banco de México va a anunciar su decisión de política monetaria. Todo apunta a que va a dejar su tasa de referencia sin cambios, ¿no? En el nivel de 11,25%. ¿La atención se centrará en el tono del comunicado para la formación de expectativas sobre decisiones futuras? ¿Qué piensas? Tal cual. No esperamos sorpresas. Muy probablemente no se mueva la tasa de interés. Queremos saber cómo dicen su tono hacia adelante, porque la inflación está llena de riesgos. La inflación está en un buen camino de desacelerarse, de bajar, pero con mucho riesgo de rebotar por temas de precios de gasolina o el nivel de consumo que todavía está muy fuerte, que podría provocar
unos rebotes. Incluso el presupuesto que anunció Hacienda para el año que entra no va a favor de la inflación. Y bueno, todo eso lo va a contemplar el Banco de México para tomar una decisión hacia adelante. Si se va a mantener su tasa de interés por mucho tiempo o se va a tratar de adelantar el ciclo de baja de tasa de interés a lo que haga Estados Unidos. Yo creo que las dos condiciones están sobre la mesa para discusión. Creo que los dos tienen argumentos para ser válidos. Ahora, Banxico buscará reforzar su credibilidad reiterando que mantiene su firme compromiso con el mandato de estabilidad de precios. De ser así, ¿cuál crees que pueda ser la reacción del peso mexicano? ¿Ser una reacción limitada? Así es. Si su comunicado es que va a querer mantener la tasa de interés por un tiempo prolongado, lo cual significaría por lo menos lo que resta del año, el peso podría jugar de manera favorable, pero muy marginal, unos 5 centavos quizá, porque esa es la situación que tiene contemplada el mercado. Una reacción positiva sería que el Banco de México dijera que está analizando ya la posibilidad de bajar tasas de interés. En ese contexto, entonces a lo mejor sí veríamos alguna corrección del peso sobre el dólar un poco más agresiva. El equipo de análisis en Cibanco, y diría que la mayoría de analistas en el mercado cree que Banxico tendrá espacio para empezar a disminuir la tasa de interés en el primer trimestre de 2024, no antes. Sería el inicio de un ciclo de recortes, si bien gradual, ¿no? Gradual, con ir viendo qué tanto impacto tiene en los mercados financieros, en el tipo de cambio, y ir adelantándose a la Fed, pero tampoco separándose de manera rotunda. Hoy el mercado está esperando que la Fed empiece a bajar tasas hasta julio, entonces que Banxico lo pueda hacer en la primera trimestre sería adelantarse y ir midiendo esta reacción de manera puntual. Como lo hice exactamente al revés, ¿no? Cuando empezó el ciclo de alzas, que también Banxico se adelantó y eso le dio margen para hacer esta pausa un poco antes. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil en Cibanco, gracias por compartir este escenario sobre el peso mexicano y la reunión de esta semana del Banco de México. Estaremos ahí atentos. Que estés muy bien, un abrazo. Abrazo, Víctor, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias.